Bueno, pues vamos a estar viendo aquí en Génesis 26. Voy a apuntarles o señalarles, voy a señalarles. En inglés dice I'm gonna point out some things that we can learn from here. Voy a señalarles algunas cosas que podemos aprender de aquí. Ustedes pueden leer su Biblia del versículo 1 al 16 y vamos a ver aquí lo que nos enseña la palabra de Dios. Estamos viendo aquí en este capítulo, es el capítulo que habla más de Isaac, habla más de la vida de Isaac. En otros capítulos se menciona de Isaac, pero en este capítulo se habla más de Isaac, en este capítulo 26. De Abraham son como 13 capítulos que se habla de Abraham y como 13 de Jacob, pero de Isaac, todo este capítulo se trata de Isaac. Y en los últimos versículos se trata, ya menciona a Esaú, pero no vamos a llegar hasta ahí, sino vamos a llegar hasta el versículo 16. Entonces estamos viendo aquí en el versículo 1 que hubo una hambre como los días de Abraham, dice la palabra de Dios. Y luego en el versículo 2, no voy a estar leyendo todos los versículos, no, yo les voy a ir mencionando a ustedes lo que nos está diciendo los versículos. Quizás algunos los leo completos o no. Pero nos dice pues en el versículo 1 que había una hambre. Y dice que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y dice que se le apareció en el versículo Dios Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, o sea que no se vaya a Egipto. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Entonces dice aquí, Dios se le aparece a Isaac y le dice que no se vaya a Egipto. Porque Isaac se iba a ir a Egipto porque había una hambre. Amén. Entonces lo que podemos aprender ahí, así le había pasado también a Abraham, en los tiempos de Abraham, en la tierra había también pasado una hambre. Lo que podemos aprender de aquí es de que cuando hay alguna necesidad, que no debemos de depender en nosotros mismos, en nuestra carne, o tampoco no debemos de depender en el dinero, en lo que dice el mundo, en las noticias del mundo, sino que debemos de depender y confiar en Dios. Amén, que Él no nos desamparará, no nos dejará, desamparará, no nos dejará, que Él es nuestro ayudador. Amén. Entonces ya continúa aquí en el versículo 3, le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Ok, forastero, en inglés nomás dice dwell in this land. Forastero pienso yo que quiere decir como algún, o sea que no es de la tierra, no le pertenece la tierra a él. Pienso yo que quiere decir eso. Si algunos de ustedes saben, pues díganlo. Si me equivoqué en esa palabra, pues me dicen. Dice en la tierra y estaré contigo. Pero lo que quiero apuntar aquí es que dice que él estará, Dios le dice que él estará con él. Y luego le dice, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículo 4, multiplicaré tus descendencia como las estrellas del cielo y daré a tus descendencias todas estas tierras y todas las naciones de las tierras serán bendecidas en tu simiente. Amén. Entonces aquí le está claramente, le dice que lo va a bendecir, que él estará con él. Y otra vez repite lo que le había prometido a Abraham, al papá de Isaac. Acuérdense que Abraham, él no estaba buscando a Dios. Abraham era un idólatra y Dios fue el que lo llamó. Dios fue el que le llamó y lo bendició y le hizo la promesa que en su descendencia iba a venir la simiente
donde iba a ser bendecidas todas las naciones. Se refiere a Jesucristo. Entonces, aquí, le está diciendo que le va a dar dice que va a bendecir no nomás a su descendencia, dice a todas, dice las naciones. O sea que ahí está hablando de todos los que van a ser nacidos de nuevo, no solamente judíos, sino también gentil. Por eso es que la palabra de Dios dice en Romanos 1:16, dice ahí, Pablo dice que no se avergüenza del evangelio de Cristo, dice porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, el judío primero y luego el gentil. Y también en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni gentil, dice que todos somos uno en Cristo. Amén. Luego dice el versículo 5, antes de continuar, en Efesios 1:4 dice que nosotros somos, que Dios nos ha bendecido con todo bendición del cielo. Se los voy a leer aquí para decirlo correctamente. Efesios 1:4, y pueden acompañarme ustedes si tienen su Biblia. Espero que tengan su Biblia. Miren, yo tengo Biblia en el teléfono y no tiene nada malo leerlo en el teléfono, pero no hay nada mejor que leerlo del libro. Eso, así me siento yo. Nomás eso, les estoy diciendo eso. Pero dice aquí, miren, en el versículo 4 dice, 3, perdón, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces nos bendició, dice que nos bendició dice toda bendición, dice espiritual, dice en los lugares celestiales. Nos bendició con toda bendición espiritual. A esto, así como nosotros, la palabra de Dios enseña que somos hijos de Abraham, que Abraham es el padre de la fe, sea ya uno judío o gentil, pero obvio que va a ser alguien que es nacido de nuevo. Asimismo nosotros, como fue bendecido, Dios le dijo que iba a bendecir a Abraham y a toda su descendencia, y aquí le está diciendo a Isaac y todas las tierras. Eso se refiere así también a nosotros que estamos en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Somos coherederos con Cristo. Amén. Y continúa el versículo. Ahora sí continuamos. Ya les hablé del versículo 1 al 4. Ahora dice en el versículo 6, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces dice aquí, por cuanto, o sea, porque Abraham oyó, ¿verdad? Lo va a bendecir a Isaac y todos los demás de la simiente, todos los que van a venir del linaje de Isaac. Dice que porque oyó Abraham, o sea, Abraham, acuérdense, como les dije, Dios le habló a Abraham. El pacto abrámico, el pacto que hizo Dios con Abraham, lo juró en él mismo. El pacto no era condicional. Dios no le puso condiciones a Abraham. Dios fue el que lo llamó y le dijo, te voy a bendecir, en ti te daré en tu simiente te daré muchas naciones, etcétera. Entonces aquí cuando dice que por cuanto oyó, o sea, Abraham se demostró su fe, que creyó en Dios, en sus acciones. Acuérdense que Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham obedeció. Abraham era un tipo del Padre, y Isaac era un tipo de Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo se sometió a obediencia al Padre. Asimismo Isaac, él se sometió a la obediencia a Abraham, a ser crucificado, aunque no fue crucificado, porque nomás le andaba demostrando Dios a Abraham cómo iba a salvar al mundo, que va a ser por Jesucristo. Pero la cosa es de que él
le creyó a Dios, él creyó, en otras palabras, en el Evangelio de Cristo, él creyó que Dios, si se hubiera, Abraham, póngale cuchillado a Isaac, a Abraham le creyó a Dios que lo iba a resucitar. Eso él creyó, así nos enseña en las letras de Hebreos, parece que es el capítulo 11, ahí lo pueden buscar ustedes, pero así, o sea, para Abraham sí era como si en su corazón él sacrificó a Isaac y Dios porque creía que Dios, confiaba que Dios lo iba a resucitar. Entonces miramos que Abraham creyó y accionó al creer. Así debe de ser también con nosotros que profesamos creer en Cristo, que confiamos en Dios, debe de haber acción en nuestra fe. Amén. Eso enseña la palabra de Dios en Santiago 1, pueden leer ahí ustedes. Santiago 2, perdón, habla del 1 al 2. Ustedes lo pueden leer, los capítulos, y habla ahí de fe en acción. Amén. Entonces, continuamos. Entonces ya nos dice que en el versículo 6, y luego ya nos dice en el versículo 6, iba a decir, y luego ya nos dice, me iba a adelantar. En el versículo 6 nos dice que ahí estuvo Isaac en Gerar, y dice, y los hombres, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo mataron por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces miramos aquí que Isaac, acuérdense que también su padre hizo lo mismo, mintió por temor de que lo mataran, porque en aquellos tiempos una mujer, en veces como Egipto y otros lugares paganos o gentiles, mataban si les gustaba una mujer, ellos la mataban al esposo para que así pudieran tomar a la mujer. Entonces tuvo miedo. Aquí muestra que tuvo miedo. Y luego ya miramos que en el versículo estuvo mal eso de él, no pecó, ¿verdad? Pero antes de que continúe, sí, acuérdense que los primeros versículos, Isaac le obedeció a Dios, pero aquí ya miramos que ya le falló a Dios al mentir porque demostró temor. El demostrar temor es pecado, es falta de no confiar en Dios. También el mentir es falta de no confiar en Dios. Y luego ya miramos en el versículo, miramos en el versículo 8, dice en el versículo 8, dice que Abimelech era un título, no, porque también cuando Abraham, también él también se encontró con Abimelech, ese era otro Abimelech, ese es un título, así como Herodes. Y aquí nos dice que Abimelech, que él miró, dice, por una ventana, dice, acariciando a Rebeca, su mujer. Y dice que en el versículo 9, dice que Abimelech le dijo, de cierto es tu mujer, le dice, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? Y luego dice, Isaac, le respondió, dice, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo en el versículo 10, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. O sea, ellos sabían, más probable sabían lo que había pasado antes con su papá Abraham y con el otro Abimelech. Entonces ellos ahí miramos que no querían que Dios los hubiera juzgado, el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Entonces aquí le dice, es como se le hizo una rebuke, como se le dio un regaño, una exhortación. Le digo, ¿por qué no me echaste mentiras? No, al haber hecho esto nos podíamos haber pecado. O sea, tu Dios nos podía haber castigado a causa, si se hubiera tomado
a tu esposa uno de los hombres aquí. Entonces aquí miramos de que Isaac mintió y también fue reprendido, esa es la palabra, reprendido por el rey Abimelech. Así mismo había pasado con Abraham, también Abimelech del tiempo de Abraham también lo reprendió. A veces Dios usa a incrédulos para reprendernos a nosotros los creyentes. Y miren, voy a parar ahí. Acuérdense que en el versículo 3 Dios le había dicho a Isaac que él iba a estar con él y lo iba a bendecir. Pero luego de ahí que miramos que luego Isaac, ¿qué pasó? Tuvo temor y mintió. Muy fácilmente podemos decir, ay, ¿cómo es posible que Isaac, después de que Dios le haya hablado y le dijo te voy a bendecir, luego va y tiene miedo, es miedoso y miente? Eso es un ejemplo para nosotros. Isaac era obediente, era un ejemplo de alguien, de uno de los antiguos santos que eran obedientes, pero acuérdense que nadie es sin pecado. Y por eso es de que siempre necesitamos estar en oración, siempre necesitamos leer la palabra de Dios. El día de ayer fue ayer, necesitamos hacer esto todos los días, porque muy fácil podemos juzgar a Isaac y decir, ah, Dios apenas se le apareció Dios, mire, se le apareció, le habló, le dijo, voy a estar contigo, te voy a bendecir, pero luego demuestra miedo y luego miente. Podemos juzgarlo muy fácil y decir, ¿por qué? Sí, ¿por qué hizo eso? Pero ¿qué nosotros somos así? Podemos estar ahorita así en servicio, podemos estar en estudio bíblico, podemos estar a solas leyendo la Biblia, orando, y sí nos sentimos edificados, se da fuerte, se da. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Reaccionamos muchas veces en la carne. O si te dicen vas a perder tu trabajo, el doctor te puede decir vas a tener quizás son malas noticias, regresaron tus tests, tus pruebas no muy bien, etcétera. Oímos malas noticias y ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene también temor. Temor. Y nosotros sabemos que dice la palabra de Dios. Yo sé que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 13 nos dice que Dios no nos desamparará. Dice que Dios es mi ayuda. Y aún sabiendo eso, ¿qué pasa? Si oímos malas noticias y nos dicen, se va a acabar la comida, las noticias, no, ¿qué pasa? Nos comenzamos a preocupar, comenzamos a tener temor, también en nuestro caminar en Cristo, también estoy seguro que también hemos mentido, aunque haya sido una mentirita pequeñita, bien chiquita, pero hemos mentido, aún si haya sido intencional o no haya sido intencionalmente. Entonces, eso es un ejemplo que nos deja aquí de la vida de Isaac, y así también nosotros somos muchas veces. Dios, acuérdense que les dije en Efesios 1:3, Dios sí nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos más que vencedores en Cristo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro ayudador, Él nos desamparará. Pero ¿qué pasa de todos modos aunque sabemos todas las cosas? Muchas veces somos infieles a Dios, pecamos, demostramos preocupación, demostramos miedo. Ya ven, eso lo que nos muestra a nosotros, lo que nos enseña aquí, es de que somos débiles en esta carne. Por eso de que todos los días necesitamos de Dios, de tener una comunión con Dios. Así Jesús dijo en Lucas 9:23, dijo, el que quiera venir en pos de mí, dijo, tome su cruz, dice, no, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días. En Hebreos 3:13 dice que nos exhortemos, dice, unos a otros, dice que todos los días. O sea, ayer ayer tuviste un día de que estuviste fuerte, fuiste un cristiano muy fuerte. Ayer ya fue ayer. Hoy es hoy. Y hoy también debemos de ejercitar nuestra fe. Amén.
Entonces lo que nos enseña aquí, de que aunque Isaac, Dios mismo, mire qué poderoso, Dios se le apareció y él mismo le habló. Ya no, Dios no se nos aparece a nosotros así. Si él quiere puede, pero ya no se nos aparece, a mí no se me ha aparecido así. Pero, ¿saben qué? Dios nos habla por su palabra. La palabra de Dios enseña que Dios habla en Salmo 19, en Romanos 1, 19 a 20, nos dice que Dios habla, sí, dice la creación declara, dice, las obras de Dios, se da la creación, habla de Dios, que Dios es el creador. Luego dice la palabra de Dios que nos habló en diferentes maneras, ¿verdad? O sea, por lumbre, etcétera, o quise decir como a bush of fire, pero se me olvidó cómo se dice un bush of fire ahorita. Sea que nos hable por los profetas, hablaba por los profetas, por la creación, en diversas maneras, por los profetas, luego por Cristo y luego por los discípulos, y ahora ya aquí las escrituras, ahora nos habla por las escrituras. Entonces así mismo aplica a nosotros que Dios nos habla, así como le habló a Isaac, y Dios nos dice que Él estará con nosotros. Dios nos dice que Él nos va a bendecir, así como dice en Efesios 1:3, nos dicen otros versículos, pero yo nomás les estoy diciendo ahorita ese versículo, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya ven, Hebreos 13, Dios es nuestro ayudador, lo sabemos todo eso lo sabemos, pero ¿qué pasa? En nuestro caminar, en un momento de mala noticia nos debilitamos, ¿qué pasa? Pecamos contra Dios, igual como Isaac. Así es que no hay que ser prontos para juzgarlo, decir, que Isaac y todo. Pero como les dije, eso lo que nos muestra es de que somos débiles, aún aunque Dios le hablaba a los profetas como Isaac, a Moisés, ahí miramos que aún todavía le fallaban a Dios. Podemos pensar así, quizás a mí si se me apareciera Dios y me hablara Dios, no, yo pienso que de seguro no le iba a fallar, porque Él me está hablando personalmente. Estoy oyendo su voz y se me apareció, estoy oyendo su voz, que diga, no, yo no creo que me pasara así como a estos profetas. Pero ¿saben qué? No, también nos pasaría lo mismo, que íbamos a también fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en estos cuerpos pecaminosos. Amén. Ahora hay que continuar, ya mero vamos a acabar. Entonces miramos esto. Entonces ya en el versículo 11, Abimelech le manda ya todo el pueblo, toda la gente, le dice que no toque a nadie, a su mujer, dice, o morirá, los pondrá a muerte. Y luego ya nos dice del versículo 12 al 16, voy a leer el 13, dice, el varón se enriqueció. Dice, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Está hablando de Isaac. Y luego dice, y tuvo, dice, hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, dice, le tuvieron envidia. Voy a parar ahí. Acuérdense que Isaac era un tipo de Jesús. Aquí dice que le tuvieron envidia. Así le tuvo envidia a los fariseos a Jesucristo. Le tuvieron envidia a Jesucristo porque él prosperaba ¿en qué? En sus enseñanzas, en la prédica del evangelio. Prosperaba en los milagros, en echar fuera demonios. ¿Y qué pasó? Le tuvieron envidia los fariseos, así como los filistinos le tuvieron envidia aquí a Isaac, porque Isaac era bien bendecido, se engrandeció, dice, hasta hacerse muy poderoso. Asimismo Jesús, cuando anduvo aquí, Dios vino el Espíritu Santo sobre él cuando fue bautizado, y Dios lo usó poderosamente, el Padre, y también prosperó, nos dice la palabra de Dios, en conocimiento, que en predicaba, dice que la gente se admiraba, dice, porque no predicaba como los fariseos, sino como alguien con autoridad. Entonces
Acuérdense, Isaac es un tipo de Jesús. Y luego ya aquí ya habla en el versículo 15 y 16, ya miramos, habla de los, dice, de los pozos, y luego ya miramos que los filisteos dicen que habían cegado, tapado, dice, los pozos de Abraham, que eran de Abraham antes. Y luego dice aquí que Abimelech le dice que se vaya, dice, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Así le dijo Abimelech a Isaac. Pero lo que quiero mostrarles aquí, se puede hablar mucho de aquí, de todos estos versículos que les he hablado, pero me tardaré bien mucho en ir por versículo y versículo. A lo que quiero llegar es esto. Ya les dije una parte, ¿verdad? De que nosotros también podemos ser así como Isaac, ¿verdad? Que sabemos, Dios nos ha hablado, pero aún todavía le fallamos a Dios. Ahora lo que los quiero demostrar aquí es de que después de que Isaac mintió y demostró temor, que eso demuestra falta de confianza en Dios, temor y mentir. Mentir acuérdense que eso es un pecado del diablo. El diablo, la palabra de Dios dice el padre mentira. Después de haber mentido y temido, tener temor, ¿qué pasa? Dios lo bendice. Dios lo bendice. Pero ¿sabe por qué no lo bendice? Porque demostró temor. No lo bendice porque mintió. Dios no prueba del pecado. Pero ¿saben por qué lo bendició? A ver, ¿saben por qué? Acuérdense que les dije hace rato que el pacto que hizo Abraham con Dios, y aquí se lo está también recordando, haciendo a Isaac, es unconditional, incondicional, no sé si se diga en español, es unconditional. Dios fue el que habló al idólatra, Dios fue el que le dijo, te voy a bendecir, Dios fue el que le dijo, en ti haré una nación grande en tu semilla. Entonces Dios, él juró en sí mismo, por eso sé que Dios lo bendició, porque él fue el que dijo que lo iba a hacer, y Dios no miente, no es hombre que miente, él cumple sus promesas, aun aunque había falladole Isaac con haber mentido, aun aunque había fallado al haber demostrado temor, Dios todavía lo bendició. Nosotros podemos decir, ay, pero pues, no lo debemos de tomar así. Está mal si uno piensa, pues acabo hay que ir a pecar intencionalmente, hay que desobedecerle a Dios, acabo nos bendice. Está mal, porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos 6:14, nos dice y en Romanos 6:14 dice que no debemos de pecar, nomás porque estamos salvos por la gracia. Y también dice en Tito 12:2, dice que la gracia de Dios, dice, nos enseña cómo vivir en santidad y rechazar todo lo que es o sea, la carne, todo lo que es pecado. Ustedes lo pueden leer, Tito 2 y Romanos 6:14, mientras estoy aquí buscando el versículo, pero sí, Dios lo bendició porque el pacto que él hizo era unconditional. Y Dios hace así mismo con nosotros. ¿A poco no? No mientan. Si dicen, no, Dios me bendice porque yo le obedezco 100%. No, Dios te bendice aunque le falles. Simplemente al abrir tus ojos, un nuevo día, Dios ya te bendició. Simplemente Dios, ahí se ve, quiero decir, claramente, voy a decir, claramente, se ve que Dios te bendice cuando le has fallado y le pides una oración y aún porque su voluntad te la contesta. A ver, miren, lo voy a acabar con este versículo de Timoteo 2:13. Miren lo que dice. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya ven? Entonces Dios, aun aunque Isaac haya demostrado miedo y haya mentido, Dios lo bendició porque él no puede negarse a sí mismo. Así dice el versículo aquí, segunda carta de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Isaac fue infiel, así somos nosotros muchas veces. Él permanece fiel, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Eso es lo que podemos, algunas de las cosas que podemos aprender. Y aparte de que Isaac mintió, ¿saben qué? También lo que demostró ahí Isaac era de que puso su esposa en peligro. Se quiso él salvar a sí mismo. Salvar a sí mismo. Él dijo, no, es mi hermana. ¿Qué tal si le hubiera tomado alguno de los hombres? Me inclino a pensar que Rebeca no quería haber estado con ninguno de los hombres, pero él la puso en peligro a ella también. A ver lo que hace el pecado. Aún el pecado nos puede poner no nomás a nosotros en peligro, sino también a nuestros familiares. Amén. So, lean ahí el capítulo 26, del 1 al 16. Estas son algunas de las cosas que les puedo yo demostrar. Como les dije, hay bien mucho que se puede sacar de aquí, pero yo nomás ahorita me quiero enfocar para no ser tan largo el mensaje en to point out, en apuntarles en estas cosas de las que mencioné, que podemos aprender de la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga. God bless you. I'm out. Estoy fuera. Bye.